Todos en la audiencia, menos los televidentes, esperaban a un procurador defendiendo a Uribe y diciendo mentiroso a Monsalve. Dijo que él no lo hubiera autorizado para no correr riesgos y que se presentara una mala interpretación. Del ejercicio de corroboración de las interceptaciones telefónicas, es claro que el entonces senador Uribe Vélez nunca tuvo trato directo ni indirecto con Juan José Salazar. Asimismo, que Cadena nunca le reportó sobre la realización de giros a Vélez por concepto de viáticos o ayuda humanitaria, aunado a que las menciones que se hacen de Carlos Enrique Vélez en 5 meses de interceptación son sumamente escasas, pues se limitan a la del 10 de abril de 2018, cuando se confirmó el auto inhibitorio y Cadena le comenta que no tuvieron en cuenta la declaración de Vélez. En la llamada del 3 de mayo de 2018, Diego Cadena le informa a Uribe que el testigo Vélez le pidió que si podía ayudarle con unos trámites judiciales, porque es gente pobre y que ante ello él le había puesto a un abogado de su oficina, con el que frecuentemente hablaba el testigo sobre lo que piensa, manifestando que el archivo se dio porque no había un señalamiento tan directo, pero que con los testigos que van consiguiendo y que digan la verdad, ahí van avanzando. Puede descartarse que solo hasta el 3 de mayo de 2018, es decir, 10 meses después de que se firmara la primera carta y más de 2 meses desde la de febrero de 2018, Cadena le informa a Uribe, casi de paso, que Vélez le pedía ayuda y que él le designó un abogado a quien no le identificó para que lo asistiera. Por otra parte, de la comunicación interceptada el 2 de junio de 2018, en la cual el doctor Cadena le informa a Uribe Vélez que el testigo había señalado haber recibido una visita de la magistrada auxiliar Sandra Yepes. En ese momento, que también le reporta que la carta de julio de 2017 no la escribió Vélez, sino él, por lo que Álvaro Uribe cuestiona a Cadena si ese proceder es adecuado, ante lo que le responde que no tiene ningún inconveniente legal. Por ello puede concluirse que el acusado tenía un conocimiento escaso de las visitas realizadas por el doctor Cadena a Vélez y mucho menos sabía de los compromisos que éste o personal adscrito a su oficina hubiesen realizado con ese testigo. En relación con el abogado Juan José Salazar, el acusado en su declaración aseguró no saber realmente quién era en esos momentos, pues Cadena le decía tener un equipo muy importante. Es más, que se asesoraba con exjueces, exfiscales, sin precisar nombres en concreto. Igualmente, de las interceptaciones no hay evidencia que indique que a Cadena le hubiera informado del rol que dicho profesional del derecho en la obtención de pruebas hubiera tenido de Vélez y Eurídice Cortés. Asimismo, negó que se le hubiera consultado o informado, que no le dio poder o mandato a Juan José Salazar. Además, enfatizó no haber dado ninguna instrucción como tomar las pruebas, pues supone que un abogado lo hace en debida forma de acuerdo con la ley y el procedimiento. La única instrucción en la relación profesional de sus servicios fue la constante de verificar la información bajo el principio inamovible de la verdad, la Constitución y la ley. Por manera que el Ministerio Público, respecto a este evento, arriba las mismas conclusiones sobre el evento de Juan Monsalve, en el sentido de que no se dan los presupuestos para condenar al acusado como determinador doloso de las conductas de soborno. Igualmente, respecto a la característica del testigo sobre la realidad o veracidad de la supuesta versión a la que debía desmentir producto de ofrecimientos ilegales. Como consecuencia de ello, el aporte a la Administración de Justicia, a las respectivas cartas, no puede considerarse como prueba alguna de que se pretendió inducir en error a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema, porque lo único pretendido era que se hicieran las verificaciones en el marco de las competencias de dicha corporación dentro del proceso 38451, a tal punto que ni siquiera se consideró escuchar a Carlos Enrique Vélez. Bajo este esquema, considera el Ministerio Público que se dicte sentencia absolutoria por este evento al no haber prueba más allá de toda duda razonable de la que se pueda concluir que el acusado determinara dolosamente a Diego Cadena Ramírez a que sobornara y defraudara a la justicia respecto de este testigo. Ay, carajo.
Se me cerró el archivo. Un momento, se me cerró el archivo. Evento de Eurídice Cortés, alias Diana. En relación con el video realizado por Eurídice Cortés, alias Diana, en donde según el marco de la acusación se ha tratado de construir responsabilidad en titularidad de Álvaro Uribe Vélez, el Ministerio Público no observa que para este evento se derrumbe la presunción de inocencia de las pruebas aportadas por la Fiscalía. Esta testigo es una de las personas que le refirió Carlos Enrique Vélez al doctor Juan José Salazar, y así se establece con la comunicación del 10 de abril de 2018. Y ese mismo día, horas más tarde, Cadena se comunica con Fabián Rojas y le comenta de esta persona a la que van a entrevistar al día siguiente. Pudimos observar cómo Cadena se comunica con Uribe Vélez para comentarle de un testigo en la ciudad de Manizales, que va a mandar un video sobre Pablo Guerrero. Incluso se pudo observar que la deponente hizo una declaración espontánea, es decir, niega que se le haya hecho cualquier clase de ofrecimiento o pago para la elaboración del video. Pero sobre todo, da cuenta de las tensiones que existieron entre ella y Carlos Enrique Vélez ante la intención de este último de extorsionar a los abogados Cadena y Salazar. El 8 de mayo de 2018, el doctor Juan Felipe Amaya, en su condición de apoderado suplente, allegó al proceso 38451 el video realizado por Eurídice Cortés. Puntualiza que Diego Cadena refirió que autorizó en 2 ocasiones que se le hicieran giros a Eurídice Cortés por concepto de viáticos. En tanto, realizó algunas labores para la ubicación de testigos que tuvieran información específica sobre el caso. Giros que se efectuaron el 25 de abril de 2018 por valor de 300.000 pesos y el 2 de mayo de la misma anualidad por 400.000 pesos. De la prueba testimonial y las interceptaciones telefónicas no puede derivarse que el acusado tuvo conocimiento previo de los mencionados giros a Eurídice Cortés, pues solo se enteró de esta situación por lo dicho en la emisora La W por la testigo y por el reporte que le dieron sus abogados del contenido de la declaración del 13 de septiembre de 2019, tal y como lo afirmó en su testimonio. Y ello puede corroborarse con la revisión de las conversaciones sostenidas por Cadena y Uribe Vélez, concomitantes a las fechas de los giros, en donde se aprecia que Cadena no le informó de tales giros al antes mencionado. Además de los referidos giros, no constituían pago por su declaración y que, ella efectivamente adelantaba algunas gestiones para la ubicación de algunas personas. Incluso debe resaltarse que los giros no guardan relación con la grabación del video, por lo que no parecería lógico que Eurídice Cortés hubiese aceptado grabar el video a cambio de un pago efectuado muchos días después en cuantías que no reflejan mayor provecho económico. Para demostrar las labores que realiza la testigo en la ubicación de otras personas y la necesidad de viáticos, se aprecia la conversación telefónica del 1 de mayo de 2018 entre Vélez y Salazar, donde dan a entender que alias Diana habló con un testigo que se encontraba temeroso de dar sus declaraciones por seguridad. La del 16 de mayo de 2018, donde Diana le cuenta al doctor Salazar que Julián volvió a desaparecer y no le contesta el teléfono, lo que indica que previamente había conversado con esa persona. El 16 de junio del 2018, en la que Eurídice le informa a Salazar de los testigos de La Dorada y Medellín. La comunicación del 27 de junio de 2018, que transcribe, en la que Eurídice Cortés le pide la consignación de viáticos a Salazar. De lo anterior puede extraerse que el testigo, contestando con lo expuesto por el acusado y lo que se observa de las comunicaciones entre ella y Carlos Vélez y de las interceptaciones de Cadena con Uribe Vélez, queda de manifiesto que el acusado nunca buscó de forma directa ni indirecta a Cortés Velasco. Además, fue informado de la realización del video por parte de Eurídice tras el encuentro de Cadena con ella. La única consideración que hizo Uribe fue enfática en que era importante que esa información se hiciera llegar a la Corte, y no hay evidencia que dé cuenta que Cortés Velasco fue sobornada para realizar el mencionado video el 11 de abril de 2018. Los giros realizados por Cadena a esta persona fueron efectuados por decisión autónoma de dicho abogado,
que además nunca consultó con su representado. El video, por el tipo de información que llegaba y el momento procesal en que se aportó, no tenía vocación de inducir en error a la sala, que no hizo valoración de este. Por el contrario, la forma en que fue aducido el expediente lo que demuestra es el ejercicio legítimo que tenía el acusado de ejercer la contradicción y defensa de su nombre y honra, como lo sostuvo en su teoría del caso. ¿A qué se dispersan aún más los elementos de intervención del acusado en los hechos? Por lo que para este evento la Procuraduría solicita que se absuelva al acusado, por lo que la prueba aportada por la Fiscalía no derrumba su presunción de inocencia. En cuanto a los eventos relacionados con los exparamilitares, por cuestión de unidad temática y práctica, el Ministerio Público abordará brevemente estos eventos en un mismo análisis, dado que la conclusión es la misma para todos. De manera breve se hace énfasis en que las pruebas producidas en este juicio indican que en ningún momento el acusado dio instrucción a Diego Cadena para que buscara a las personas de Fauner Barahona o John Jaime Cárdenas. Es por eso que no se despeja la duda razonable para que para el procesado acerca de algún tipo de ofrecimiento o pago de carácter económico o de otra índole que motivara la suscripción de las cartas efectuadas por alias Fosforito y Racumín. Por ende, al momento de aportarse estos documentos a las autoridades judiciales correspondientes, no se desprende que por parte del acusado se quiso generar una inducción alguna en error. Además, que ninguna valoración hizo en su momento las decisiones judiciales que anteceden a este proceso. Entonces se insiste que respecto al documento suscrito por John Jaime Cárdenas Suárez, alias Fosforito, en la que se ha pretendido estructurar la responsabilidad penal en cabeza de su defendido por los delitos de soborno y fraude procesal, en la carta llegada el 23 de febrero de 2018, y luego de evaluarse las manifestaciones de Cárdenas Suárez, se concluye que ni por vía de indicio se puede emitir condena por cuanto se repite. Está claro que no buscó directa ni indirectamente al antes mencionado y menos para que rindiera una declaración a su favor o en contra de terceros. En el juicio no se incorporó prueba mediante la cual se haya pretendido que Cárdenas faltara a la verdad. Por el contrario, esta expresa que el abogado, la prueba expresa que el abogado lo visitó, le pidió que dijera la verdad. Las razones que dio el testigo Cárdenas para hacer la carta, a su criterio, no son descabelladas, si se tiene en cuenta que su nombre estaba siendo mencionado en un asunto delicado como es la supuesta concertación para la manipulación de testigos. En igual sentido, tampoco hay prueba de que Cárdenas Suárez haya recibido algún tipo de dádiva o utilidad a cambio de suscribir la mencionada carta y que lo dicho en la carta sea falso, pues no se advierte como lógico y posible que el contenido de la carta haya tenido origen en la reunión que sostuvo con el abogado, pues los hechos que tienen que ver con él ya habían sido narrados por Vélez en la carta del mes de julio de 2017, quien había afirmado que Fosforito había tenido un inconveniente con Pablo Hernán Sierra porque le había pedido que declarara sobre lo de las guacharacas. E incluso Vélez refirió que lo dicho en la carta lo relacionado con este es verdad y que él lo niegue. Pablo Hernán Sierra, quien se ha destacado por ser un testigo mentiroso, no es óbice para referir que lo dicho por Fosforito sea falso. Lo mismo se predica en lo referente a la carta de Fauner José Barahona, alias Racumín, presentada el 23 de febrero de 2018. Tampoco se puede partir de esta a estructurar responsabilidad, pues tras hacer referencia a su relato, que dijo es un poco confuso, está claro que Uribe Vélez no lo contactó directa ni indirectamente para que rindiera una declaración a su favor o en contra de terceros. Por su parte, las declaraciones de Máximo Cuesta Valencia, alias Sinaí, Giovanni Alberto Cadavid, alias Cadavid, Elmo José Mármol Torregrosa, alias Poli, Ángela Milena López, Fabián Rojas y de las cartas ya muy mencionadas en estas diligencias finales, se deduce para el Ministerio Público que ni siquiera en un contexto de búsqueda selectiva y sistemática por parte del acusado en defraudar a la justicia por medio de ofrecimientos ilegales. Incluso estos eventos no fueron desarrollados por la Fiscalía, a tal punto que le queda un sinsabor
de que si el acusado intentaba defenderse judicialmente a través de actos de investigación desplegados a través del abogado Diego Javier Cadena, ello implicaría que siempre que un sujeto procesal dentro de una actuación judicial emplee medios accesorios con cuya finalidad procesal materializar una pretensión, la cual es debatir su tesis, que se estaban empleando en bastante en la ya indicada instrucción de la Corte Suprema de Justicia, se tuviera que presumir inmediatamente que es con el fin de defraudación de la Administración de Justicia. Pasamos al evento relacionado con Juan Carlos Sierra, alias El Tuzo Sierra e Hilda Niño. Para el análisis de responsabilidad penal del acusado frente a estos dos eventos, considera esta agencia de la Procuraduría hacer un análisis global, pues la conclusión a la que se llegará orbita en la no perención de la presunción de inocencia, como pasa explicarse. Según el contexto de la acusación, la Fiscalía estableció que la búsqueda del testimonio de Juan Carlos Sierra, alias El Tuzo, con intervención del abogado Diego Cadena, fue producto del fruto de estar determinado por el acusado para conseguir declaraciones faltantes a la verdad acerca de los intentos del senador Cepeda y otros miembros del Congreso en conseguir su testimonio en contra del acusado y sus hermanos, y que como pasaremos a observar, se observa un relacionamiento de Juan Manuel Aguilar, Roque Arismendi y Fabio Valencia Cosio. Este evento, tal y como se desprende del análisis inicial acerca de los hechos jurídicamente relevantes, está relacionado con un soborno en actuación penal, asociado con unas cartas elaboradas por Juan Carlos Sierra Ramírez, alias El Tuzo Sierra, y un fraude procesal relacionado con el aporte a la Corte Suprema de Justicia de los testimonios de Juan Carlos Sierra y Eurídice Cortés Velasco a través del abogado Juan Felipe Amaya el 8 de mayo de 2018. No obstante a lo impreciso que se ofrece este hecho en el acto de acusación, es importante indicar que de la declaración del propio acusado se desprende que esas cartas enviadas por el Tuzo Sierra fueron allegadas por la defensa, concretamente la segunda carta por el doctor Jaime Granados, y frente a su contenido y corroboración se estimó recurrir a Diego Cadena, que no era su abogado en ese proceso, o a una exagente de la CIA. De forma concreta, se observa que la Procuraduría fijó su atención esencialmente en la declaración del acusado y el protagonista de ese evento, Juan Carlos Sierra, principalmente, que luego fueron corroboradas por las declaraciones de Juan Manuel Aguilar, Roque Arismendi, Fabio Valencia Cosio y Juan Felipe Amaya. Para este evento, el Ministerio Público también se fijó en las interceptaciones al abonado telefónico de Álvaro Uribe Vélez consistentes en una llamada saliente entre Álvaro Uribe Vélez y Diego Javier Cadena Ramírez del 12 de marzo de 2018, hora de inicio 9:30 AM, hora de finalización 9:36 AM. Dos llamadas salientes entre Álvaro Uribe Vélez y Diego Javier Cadena del 16 de marzo de 2018, hora de inicio 6:56 AM, hora de finalización 7:51 AM, y la otra con hora de inicio 7:28 y hora de finalización 7:30-27 AM. Igualmente, la llamada saliente entre Álvaro Uribe Vélez y Roque Arismendi el 16 de marzo de 2018, hora de inicio 7:31 AM y hora de finalización 7:32 AM. Las tres llamadas salientes entre Álvaro Uribe y Diego Cadena Ramírez del 22 de marzo de 2018, la primera con hora de inicio 8:55 AM y hora de finalización 8:56 AM. La segunda con hora de inicio 8:56 AM y hora de finalización 8:57 y la tercera con hora de inicio 8:59 AM y hora de finalización 9:07. Y por último, las dos llamadas salientes entre Álvaro Uribe y Fabián Rojas del 9 de abril de 2018, hora de inicio 11:30 AM, hora de finalización 11:31 AM. Y con hora de inicio 11:57-59, hora de finalización 12:02 PM la segunda. De allí se estableció que Juan Carlos Sierra Ramírez Arias El Tuzo Sierra, cuando declaró ante la Fiscalía General de la Nación en el 2009, estando recluido en Estados Unidos, recibió la visita de unos congresistas colombianos que dijeron hacer parte del Movimiento Nacional de Víctimas y las comisiones de paz del Senado de la República, siendo ellos los senadores Iván Cepeda Castro, Piedad Córdoba y Rodrigo Lara.
De dicha reunión refiere el declarante, organizada por su defensor, de acuerdo con los procesos legales establecidos por el gobierno de los Estados Unidos, y se llevó a cabo además con la presencia de su defensor, el abogado Manuel Retureta. Este encuentro solicitaron su asistencia en las investigaciones del entonces presidente Álvaro Uribe y auscultaron los supuestos nexos entre autoridades colombianas oficiales, militares, políticos y empresarios con grupos paramilitares. Este declarante también puso en conocimiento la existencia de otras personas que lo visitaron mientras estuvo detenido en los Estados Unidos, entre ellos Francisco Echeverry Lara, director para el momento en que se realizó la visita de las Oficinas de Asuntos Internacionales de la Fiscalía General de la Nación, junto con Luis González León, jefe de la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía General de la Nación, y que asimismo lo visitó el magistrado Iván Velázquez y el periodista Juan Carlos Giraldo. Se tiene también que el 2 de agosto de 2018, el defensor de Álvaro Uribe Vélez, el abogado Jaime Enrique Granados Peña, agregó a la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema un memorial en donde indicaba su condición de defensor del doctor Uribe dentro del proceso de la referencia por tener íntima relación con los hechos que son objeto de investigación. Remito copia del documento suscrito el día 1 de agosto de 2018 por el señor Juan Carlos Sierra Ramírez, documento en mención que se reseña para el expediente. Tales manifestaciones en esos documentos fueron corroboradas en el juicio por los testigos mencionados, en lo que para esta agencia de la Procuraduría no habría mayor camino a revisar que respecto a este evento no se alcanza el convencimiento más allá de toda duda que el acusado interviniera como determinador a Diego Cadena para ofrecer beneficios al Tuzo Sierra. Por el contrario, lo que se demostró es que el testigo fue buscado por la comisión de congresistas quienes en funciones oficiales le ofrecieron asilo para que diera su versión acerca de la vinculación de los hermanos Uribe. En este evento sucede lo mismo, y es que como no se evidencia con claridad cuál es la instrucción dolosa por parte del acusado para que el Tuzo Sierra enviara al expediente de la Corte tales manifestaciones, y mucho menos que las mismas fuesen producto del ofrecimiento indebido por parte de Diego Cadena Ramírez. Ante ello, considera el Ministerio Público que por este evento no se logra destruir la presunción de inocencia del procesado Uribe Vélez, puesto que incluso, como veremos en un apartado final, ello fue objeto de análisis me abstengo de ese punto porque me iba a hacer referencia a de una decisión que, bueno, fue el tribunal en este caso, pero prefiero no hacerlo. Paso al evento de Hilda Niño Farfán. Frente a Hilda Niño Farfán se observa que igualmente se debe fijar la atención demostrativa en las declaraciones del acusado, la exfiscal delegada, la rendida por Fabián Rojas y como prueba documental el manuscrito elaborado por Hilda Niño dirigido al fiscal general de la Nación de la época, del 7 de noviembre de 2017, en donde manifiesta que está dispuesta a decir la verdad. Con la declaración de esta testigo, se dijo que la iniciativa para contactar a Niño Farfán o a Hernando Torres Barrera no surgió del acusado, incluso no dio ninguna instrucción específica a Diego Cadena, sino que éste se ofreció voluntariamente para ir a escucharla. Y así como que la voluntad de esta de declarar en el proceso seguido en contra de Santiago Uribe surgió incluso desde el año 2017, fecha anterior a la visita que hiciera Cadena el 17 de abril de 2018. Es por eso que la versión de Niño ni siquiera fue utilizada judicialmente, y esa versión, lejos de ello, nació de la iniciativa de comunicarla y compartirla, y que sobre la misma ni se ofreció ningún tipo de dádiva o promesa, y mucho menos se hizo una petición expresa a cambio de esa declaración ante la justicia. El 17 de abril de 2018, cuando Cadena se reunió con Niño Farfán, esta ya había puesto en conocimiento de la Fiscalía
que tenía información sobre posibles manipulaciones del caso de los 12 apóstoles e incluso ya había identificado a los funcionarios que en su criterio estaban involucrados. La intención de la exfiscal era visibilizar ante la Fiscalía o la opinión pública los hechos que ella ya había denunciado, en tanto consideraba no estaban prestándose atención a la matriz de colaboración ofrecida desde finales del año 2017 y que tal circunstancia en su criterio podría ayudarla a facilitar el trámite de su principio de oportunidad. Debe enfatizarse en que la señora Niño no le entregó ninguna declaración o documento por conducto de Diego Cadena, pues el derecho de petición del 23 de abril de 2018 fue elaborado y radicado por su abogado y simplemente se le entregó una copia una vez radicado, y que dicho documento no fue radicado en el proceso de Santiago Uribe, sino ante la Fiscalía General de la Nación en el proceso que a ella se le adelanta. También quedó demostrado que la solicitud de ayuda para el traslado que elevó Niño Farfán a Cadena Ramírez no era correspondiente a una utilidad o beneficio pactado previamente a cambio de declarar respecto del caso de Santiago Uribe, pues la petición se realizó el 9 de mayo de 2018 y la solicitud para ser escuchada en entrevista sobre el referido caso fue suscrita el 23 de abril de 2018 sin que pueda encontrarse ninguna relación de contraprestación. Tampoco se revela que Uribe Vélez tuvo conocimiento ni participación alguna sobre aquella solicitud y el resultado de la misma, en tanto que Diego Cadena no se la transmitió, hecho este que fue corroborado con la declaración del acusado y las interceptaciones recogidas en este expediente que explican de mejor forma el contexto de las mismas relacionadas con este suceso. Por ende, es lógico concluir que ni el acusado ni el abogado Diego Cadena realizaron gestión alguna para conseguir un cupo o facilitar el traslado de la doctora Niño Farfán, el cual finalmente se materializó a consecuencia de los trámites judiciales que ella misma inició debido al reiterado incumplimiento que asegura cometía el IMPEC. Por esta razón, es que de los medios de persuasión recaudados en estos concretos casos no se pueden extraer inferencias contundentes e independientes para edificar con el nivel de exigencia requerido en la disposición procesal. Otras hipótesis delictivas o siquiera la conducta de la determinación directa y dolosa para sobornar testigos. Por todo ello, el Ministerio Público lo que observa es que los medios de prueba que se relacionan para estos eventos no variaron desde la génesis del mismo y por ende la conclusión a la que se debe llegar es que no hay prueba que permita configurar los presuntos punibles de soborno a testigo en actuación penal y fraude procesal en lo referente a los comportamientos de la señora Hilda Niño Farfán y el Tuso Sierra. Su señoría, la postura que ha dejado de manifiesta este delegado del Ministerio Público ha sido consistente con las consideraciones que sobre este mismo caso han expresado los procuradores que me antecedieron en el cargo y que son el resultado de una valoración conjunta y objetiva de los medios de prueba contrastados con las reglas de valoración propias de un derecho penal constitucional. Quiero cerrar mi alegato con una frase del exmagistrado del Tribunal Constitucional, Gustavo Zagrebelsky, quien dice: el principio indubio pro reo no es solo una regla de interpretación, es una manifestación del derecho fundamental a la presunción de inocencia.